¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente, un rato antes, un rato después de la cena. En fin, nos reunimos acá en mi taller para charlar, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Juanqui, Juanpi, Jonathan, Tito, Cobursa, Zapito, el querido amigo Gastón Montenegro, el querido amigo Adriano Track, montón de amigos que están siempre, Facundo Faraone, Fernando, montón de amigos que están siempre, Roberto, Ricardo, muchos. El saludo a todos y ya los voy a ir nombrando, como digo siempre, el amigo Cronos, que comentó que él está, a veces no comenta, pero está seguro. Bueno, así hay muchos amigos escuchando, el querido Almafuerte. El canal cuenta con la participación del querido amigo Miguel, que siempre está atendiendo, respondiendo a alguna duda, alguna pregunta, que quizás yo por tiempo no llego a responder. Bueno, si el amigo Miguel la lee primero, van a tener una respuesta fiel a su curiosidad. También contamos con la participación estelar del querido amigo Gregorio Casa, la verdad, excelente persona, con muchos conocimientos, muy buenos criterios, la verdad, para mí, un tipo espectacular. Tenemos la suerte de tenerlo en el canal y que de vez en cuando despliegue un poco de sus conocimientos en alguna curiosidad, en alguna pregunta que formulen ustedes. También sabemos que cuenta que tiene su canal donde encontramos temas variados y diversos con muy buen contenido. Bueno, hechas las formalidades del caso, la presentación del canal, como hacemos siempre, estaba leyendo antes de empezar la charlita. Como saben, siempre pongo modo avión y después de ahí, hasta que no termino de grabar y hasta tener que subirla, no vuelvo a conectar el teléfono, este ni el otro, porque bueno, es como que se rompe el clima ante la llegada de una notificación, un mensaje, ni hablar una llamada que me ha pasado alguna vez de estar desarrollando una charlita, ir por ahí, por 40 minutos, que me suene el teléfono, se me vaya, ya no poder pegar las dos partes. Además, odio pegar partes, no sé hacerlo, quizás tenga la tecnología, pero no sé hacerlo, y queda horrible. A ese día no hubo charlita, me parecía algo horrible. Me pasaba antes, recuerdo, con el otro celular, que por ahí estaba desarrollando un tema, podía grabar hasta 33 minutos, no sé por qué, en algunos momentos 51, cosas que quizás no vaya a comprender. Bueno, y me quedaba redondeada la idea de lo que uno quería decir, pero no hacía tiempo a saludarlos, darle un cierre, nos vemos mañana, un saludo, bla, bla, bla. Me quedaba disconforme con esas situaciones. Pero bueno, nada. Todo eso para decir que ya puse modo avión para charlar un rato. Y antes de poner modo avión, me comentó el nuevo amigo del canal, el amigo Richard, que bueno, se enganchó con el canal porque le gusta las cuestiones técnicas, que acá no faltan, obviamente. Este es un canal orientado a todo lo que es cuestiones técnicas, herramientas, plomería, gas, electricidad. Circunstancialmente preguntan cosas de mecánica. Todas las cosas tienen una mecánica. Ya sea un automóvil, ya sea el desarrollo de X, pero hay una mecánica y una dinámica. Y medio que me sonreí con el comentario del amigo, porque dice, no, me enganché, seguro que justo vio algún video donde netamente se trata de electricidad. Y bueno, nada, espero, te digo a vos Richard, espero no te sientas defraudado, porque te vas a encontrar con un montón de situaciones acá en el canal, que si bien el canal está orientado a las cuestiones técnicas y las herramientas, pero es el día a día de un técnico, que soy yo, con sus
defectos, con sus virtudes, con sus polémicas, con sus calenturas. Me vas a ver teniendo disputas con canales de renombre, donde me le planto, pero bueno, no recibo una contestación. O sea, si viniste por netamente temas eléctricos, amigo, y antes de sentirte defraudado, te diría que bueno, que dure lo que tenga que durar, como decíamos, que dure lo que dure. Bueno, nada, te quería prevenir, como a tantos amigos que se vienen acercando, que me doy cuenta, porque bueno, hay comentarios de gente nueva, todos esos amigos que por ahí buscan netamente un tutorial. Acá no hay tutoriales. Acá generalmente se ven cuestiones técnicas, se ven desarrollo de cuestiones, pero yo no le enseño a nadie a hacer nada. O sea, de última, me van a ver a mí desarrollando la tarea y pueden preguntar, pueden consultar, pueden acotar, pero el día que yo diga esto se desarrolla de esta forma, ahí se va a llamar tutorial. Mientras tanto me van a usar la moladora quizás sin antiparra, cosa que está mal. Bueno, lo que hacen todos, pero no lo muestran. O sea, esto es así. ¿Y a qué viene tanta explicación pre-charlita, Tano? Y viene a que, bueno, primero no quiero defraudar a nuevos amigos o nuevos posibles amigos del canal. Segundo, que hoy tenía pensado ordenar el banco, dado que sigue siendo Kosovo, hacia la izquierda y hacia la derecha. Nada más que está un poco peor, porque estuve desarmando el motor de una Kawasaki 650 y están todas las partes en el banco. La idea es mañana sacar el motor y ordenar todo, como solemos hacer los viernes, pero bueno, pasarlo para mañana. Por una cuestión de que ya se ha hecho tarde, no tarde, porque bueno, yo no manejo horarios, pero tarde quizás para desarrollar la charlita, terminar de subirla y mientras tanto, ustedes saben que limpiar el banco, ordenar las herramientas, pueden ser 1 hora y media, 2, y quizás se haga muy tarde para que la puedan ver. Entonces, bueno, decidí hoy hacer una charlita de un tema que voy a contar ahora. Quiero que sepan que es una vivencia personal. Así que la segunda camada de amigos que se van a retirar, nos vemos mañana cuando ordenemos el banco. El proyecto es ordenar las herramientas, sacar los componentes de los motores que tengo en armado y bueno, limpiar el banco y pintarlo para que se vea un poco cheto. Pero bueno, quiero que sepan que cada vez que lo pienso, lo intento, no lo logro porque es complicado. Este taller podría estar mucho mejor, no digo mantenido porque yo el taller lo cuido más que a mi casa. Pero podría estar más pintado, más cheto, en vez de con una radio AM/FM con reproductor de música. Pero no lo hago por dos motivos. Primero y principal, acá adentro hay mucho fierro que no sé dónde ponerlo al momento de encarar una restauración, una pintada. Y segundo, que ya esto tiene su estilo, ya tiene su onda. Y nada, me gusta así, me siento cómodo así. Así que bueno, estoy tratando de desarrollar un lugar en mi casa, que ya lo vengo contando, donde tener ordenadito para hacer los videos y quizás, bueno, darle otro estilo un poco más prolijo al canal, pero vieron cómo es, me quedo en proyectos, porque bueno, la esencia de uno es esta. Si ya se fueron los amigos que faltaban, les cuento que, bueno, yo a veces le propongo temas desde acá al querido Gregorio Casa, al querido amigo Gregorio, que él en una época hacía vivos a pedido. Cada uno
dejaba en algún comentario qué tema quería que desarrolle. Vendría a ser una especie de un vivo delivery. O sea, me preguntan y hablamos de determinado tema. Bueno, se cansó el amigo porque los vivos a veces por ahí había poca gente conectada o no le dejaban temas para que desarrolle. Entonces, bueno, empezó a responder, a hacer charlitas un poco más reducidas. Yo quizás me voy mucho por las ramas. Si tuviésemos que zarandear una charlita mía, seguramente duraría la mitad. Pero bueno, vieron cómo es. Uno ilustra determinadas situaciones. Pero bueno, el amigo Gregorio, yo le he solicitado si podía hablar de determinados temas. Temas que se han ido desatando de mi historia de vida, de mi historia personal, que han generado cierto interés en ustedes. He contado quizás al principio vivencias de mi infancia, de mi adolescencia, de cómo uno llegó a ser lo que soy. Si bien uno no es Oreste Berta, no es el polaco Arsec, pero hay una historia detrás de este taller, de cómo se lograron comprar, cómo logré comprar. Hay que atribuirse los logros y los méritos. Cómo logré comprar cada una de las herramientas. Cómo si uno visualiza algo y trabaja para lograrlo, lo consigue. Bueno, han salido distintos temas de mi vida personal que por ahí al principio no contaba. Si bien he hecho públicas un montón de situaciones personales, pero nunca he ido tan intrínseco, nunca he ido tan intrínsecamente, o sea, nunca me he metido tan en las profundidades a hablar temas que por ahí nunca tocaba, eh, como las experiencias que he tenido con el con el sonambulismo. Estaba buscando la palabra exacta, pero bueno, evidentemente no la tengo en mi léxico. Empecé a contar mi paso por el sonambulismo, después, bueno, una experiencia que no le encontré explicación que tuve hace unos 7 años atrás. Bueno, se han ido abriendo un abanico de distintos temas personales que quizás están lindo para hoy tener el desarrollo de una parte más en estas charlitas que hacemos. Dado que es viernes, muchos amigos ya están más distendidos en su casa, algunos los imagino prendiendo el fueguito para hacer un asadito, dado que, bueno, mañana es el día del amigo, el día, bla, bla, del amigo, que esto, que lo otro, que el hombre pisó la luna, bueno, creo que viene por ahí el asunto. Yo con mis amigos nunca necesité tener un día para darle un abrazo, un cachetazo, loco, te quiero, no me molesta. Siempre creí en el amor fraternal entre las personas y darle un abrazo a mi amigo, la verdad que no me representa un día. Pero bueno, nada, está bueno que haya un día para quizás esas personas que no tienen esa facilidad, se aflojen un poco y nada, lo hagan. Es bueno, es enriquecedor. Pero volviendo un poco más atrás, yo le pedí al amigo Gregorio determinados temas que él ha ido respondiendo, en el cual, en uno, yo le sugiero que hable de terapia de vidas pasadas. Bueno, él desarrolló el tema. Quiero que sepan que yo en el año 2014 hice una regresión con la asistencia de una persona a una vida pasada. Y la intención de la charlita de hoy es contarles esa experiencia. Bueno, los amigos que se van, nos vemos mañana cuando ordenemos el banco. Quiero que sepan que como cada video, cada charlita, cada desarrollo de temas que hago, para mi suerte o mi desgracia, yo no falto a una coma, a un punto, a una letra de cómo fue la experiencia. Hay experiencias y hay videos que me convendría no haberlos subido. Pero como yo desarrollo las cuestiones, por ejemplo, el cambio de bastidor,
sacando uno y poniendo otro en las mismas condiciones. Si hubiese sido un tipo piola, no lo subo. ¿Por qué? Porque está fuera de reglamento. Eso no quiere decir que funcione, que no funcione. No estamos hablando de cuestiones de capacidad de funcionamiento o no. Estamos hablando de que como técnico electromecánico no debería haber hecho eso. Y acá hay 1.000.000 de tipos que, bueno, 1.000.000 no, porque no sos Panchejo Video, no sos Tipejo Video. Hay, no sé, 200 tipos que hacen lo mismo y acá comentan, hay que poner en Y el empalme, porque si vos lo pones... Y bueno, nada, llévense este paquete para Mendoza. Pero bueno, a lo que iba. Hay videos, o hay anécdotas, o hay experiencias que por una cuestión de ser un tipo piola, no me convendría contarlas ni decirlas. Pero a mí, no soy de esos que le gustan decir, yo soy frontal, yo soy un tipo frontal, yo cuento cómo fueron las cosas. A veces no me conviene, pero generalmente es lindo que se sepa la verdad o la realidad que uno vivió. No quiere decir que todo no tenga otro trasfondo, que quizás uno se cree un piola bárbaro y es una gilada. Y nada, se le ven los hilos a la marioneta. Quizás yo, al ser corto de vista, no le vi los hilos a la marioneta. Lo estoy diciendo metafóricamente. Pero bueno, estaba en una etapa de mi vida, estaba saliendo de una relación tormentosa, y no hablo de la madre de mis hijas, de una relación anterior, que algún día desarrollaré ese tema, pero era la chica que el padre armó un decarlo, no sé si se acuerdan de esa historia. Hay un factor común en mis parejas, sacando algunas, que yo siempre dije que mi selección, si bien todas tienen rasgos parecidos, como diría el querido Dolina, si pudiésemos poner una foto de cada una de nuestras relaciones, encontraríamos un hilo conductivo en todas. Pero a medida que fue pasando el tiempo, los rasgos negativos se fueron creciendo exponencialmente. O sea, si de una recibía un llamado, ¿dónde estás? La otra eran 3 llamados, la otra 7 llamados, la otra, bueno, era una locura. Algo no terminaba de aprender, o no sé, bueno, será materia para Frilo. Frilo, quiero que sepan que es el psicólogo que tenemos, el analista acá en el canal, que tendrá que analizar mi comportamiento a nivel pareja, dado que, bueno, no ha funcionado. no, no, después algún día hablaremos también de esa parte de mi vida. Pero bueno, yo salía de esa historia que les cuento, quizás un poco tormentosa, no para mí, sino para la que fue mi pareja, por un tema personal de ella. Consta en internet. Tema, tuvo una desgracia, bueno, nada. Yo circunstancialmente estaba formando parte de su vida. Nada, me separé, ya está, se acabó, se terminó. 2014, libre, tranquilo, pero la libertad que a veces uno tiene hace que el alma, y perdónenme si me pongo un poco, quizás no técnico, porque yo creo que el alma es la esencia de una cosa. Si a mí me dejan, por ejemplo, el motor que estoy viendo frente a mí, para mí ese motor tiene un alma. Y no es que me enloquecí, o un poco más de lo que ya me atribuyen. El alma, para mí, es la esencia de una cosa. Ese motor tiene un cigüeñal, ese motor tiene un árbol de leva con una cadena de distribución, que todo el conjunto podría asimilarse, salvando las distancias y con perdón de los médicos, podría parecerse a un cuerpo humano. Eso, cuando uno lo pone en marcha, vive.
Quizás es una metáfora poco afortunada, pero bueno, todo para mí tiene un alma. El alma es la esencia de una cosa. Mi alma, quizás en sombras, estaba buscando respuestas. Hay una época que el alma de todos creo que busca una respuesta, busca respuestas. Muchos le llaman crisis, quizás la palabra es estabas en una crisis existencial. La cuestión es que mediante una vecina de mi casa, frente a mi casa, ella había empezado a estudiar con un tal, y déjenme hacer memoria, y perdónenme si lo cito mal, al profesor, llamémosle, Eddie Cordera o Eddie Corbera o algo así. Parece que el tipo era una eminencia enseñando, adoctrinando gente para poder trabajar vidas pasadas. Bueno, quiero que sepan que no era una chica que no tenía nivel cultural, azafata, 5 idiomas, con determinados estudios que no la convertían, digamos, en que estaba haciendo un cursito, a eso, sin minimizar ni desmerecer a nadie. Una chica capacitada que se instruyó para poder desarrollar terapias de vidas pasadas. A mí no me cobró un peso, un peso literalmente no me lo cobró, pero bueno, quería abrir ese paréntesis para aclarar eso. Flavia, se llama la chica, ya es una señora. Yo lo que pasa es que la veo, nos conocemos de muy pibes. La veo con los ojos del recuerdo. Yo ya soy un viejo y ella de unos años más que yo. Bueno, cuestión que mi alma, vamos a meternos en el tema y vamos a dejarnos de tanto preámbulo. Cuestión que mi alma estaba un poco en sombras, estaba buscando respuestas. Y lo hablé con ella y me propuso hacer una terapia de vidas pasadas, hacer una regresión. Perfecto, le digo, bueno, ¿cuándo lo podés? Sábado, 2 de la tarde te espero. Ningún problema. Fui, tomamos un café, parece que hay que tener esa entrevista previa, unos minutos, qué sé yo. Como para, calculo, bajar ansiedad, revoluciones. Tomamos un café, hablamos, vos, bien, bien, vengo de Roma, bla, 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 bla. Ella, azafata. Vos, bien, del taller, esto, lo otro. ¿Te parece que empecemos? Me dice. Dale. Bueno, me dice, acostate en sillón, ponete cómodo. Estaba con una camisa de manga corta, yo era verano. Baja las luces. Bueno, no empiecen con los chistes fáciles porque les estoy contando un tema serio. Baja las luces, me dice, bueno, ponete cómodo, vas a escuchar una campanita cada 10 segundos, 20 segundos, no recuerdo el lapso de tiempo que me dijo. Me dijo, necesito que cierres los ojos, que te relajes, que respires como yo te voy a ir indicando. O sea, inhales, contengas, exhales. Bueno, se escuchaba una especie de campanita, había puesto una música que invitaba a la relajación, acompañada de quizás un sahumerio que nunca vi prendido, pero se sentía un olor particular a jazmines. Bueno, escucho la campanita, voy siguiendo las instrucciones que previamente me dijo que yo vaya haciendo, todo lo que ella me iba pidiendo, y ella iba a ir tomando nota de lo que vaya pasando. Comienza el ejercicio, me dice, ¿estás relajado? Yo estaba consciente, quiero que sepan que hasta donde me acuerdo estuve consciente, después no. Me dice, bueno, te vas a imaginar una escalera, hasta ese momento estaba consciente. Mentalmente decía, qué trucho que es esto.
qué trucho, qué es esto. Sinceramente esas eran mis palabras. Acostumbrado a lo que yo venía, de mi amada religión, pensé, digo, esto es truchísimo, qué trucho. No tardó en venirme la imagen a mi cabeza de una escalera de mármol. No sé por qué, todos se la pueden imaginar distinto. Pido que si hay alguna persona que haya participado de alguna de estas situaciones, vuelque su experiencia o me hablen al Instagram como ya lo hicimos con otros casos. Bueno, no tardó en aparecer en mi cabeza la imagen de una escalera. Ya me imaginé la escalera que ella me estaba sugiriendo o me estaba pidiendo. Bueno, imagínate que vas a ver que está frente a una escalera de mármol, me la imaginé tipo caracol, no escalera recta, me la imaginé como que iba en curva ascendente. Podría haber sido descendente, yo me la imaginé ascendente. Me dice, te voy a pedir que cada vez que escuches el sonido de la campanita, subas un escalón, subas un escalón. Bueno, confluye, no sé por qué, cuando llego arriba, sin saber qué cantidad de escalones tenía la escalera, la campanita se dejó de escuchar. Automáticamente. Habrán pasado 10 segundos y me dicen, bueno, ¿ves las puertas que tenés delante? Sí. Todas tienen un color distinto. Sí. Bueno, quiero que elijas una de las que hay, de los distintos colores. Pensalo bien, elegí una puerta. Quiero que sepas, todavía no hagas nada, no abras las puertas, no hagas nada. Escuchame a mí. Hasta ese momento yo la escuchaba, pero ya no gobernaba alguna de mis emociones. Quiero que sepas que la puerta que abras puede llevarte a una situación puntual de tu vida actual, ya sea que de cuando tenías un año o X, o te puede llevar a una vida distinta a esta. No importa, va a ser importante cualquiera de las dos situaciones para vos. Elegí la puerta que te guste. Parate frente a ella y avísame cuando estés. Bueno, había de distintos colores según mi imaginación. Me paré frente a la puerta negra y le dije, ya estoy frente a la puerta. Me dice, bueno, a partir de ahora, entra. Me imaginé abriendo la puerta, entrando. Quiero que sepan que cada palabra que estoy diciendo es verdad. No tardé ni 5 segundos en lo que yo pude contar. Soy un tipo que no llora, abro un paréntesis. No llora porque de muy chico reprimí esa emoción, cosa que es un error. Pero bueno, mi crianza fue así. Reprimí el llanto. Quiero que sepan que crucé esa puerta y empecé a... Me caían lágrimas, no es que lloraba, me caían lágrimas como si fuese una canilla. Yo hasta ese momento lo entendía, pero no lo podía evitar. Ya estás del otro lado de la puerta, ¿sí? Camina. Empecé a caminar, me encuentro en un campo. En un campo que lo cuento y ya me está dando un poco de frío recordar esto. Caminá un poquito, interiorizate, fíjate, y cuando te sientas seguro, simplemente empezá a ver, y yo voy a estar acá, pero ya no te voy a molestar, no te voy a hablar. Cualquier cosa, yo te voy a saber traer. Perfecto. Ya me di cuenta que ahí no estaba fiascando. O sea, yo ya estaba ahí, en esa realidad que me había metido. Imaginación o no, yo ya estaba ahí. Habrán pasado unos minutos de los cuales estoy recorriendo eso y empiezo a sentir un ahorque terrible, un ahorque muy fuerte en la garganta, dolor severo, dolor severo que me acostumbré o dejé de sentir en el plano consciente.
Cuando estoy recorriendo ese campo, en un momento ya no, el Tano no ve más el campo. El Tano ya empieza a ver a través de los ojos de otra persona. El Tano iba de acompañante de un padre, al que nunca le vi la cara, en un carro tirado por caballos. Íbamos, yo si bien no le veía la cara y no hablaba con él, pero yo sentía su aprecio, su cariño, sentía que era un padre que quería a ese chico, que nunca supe el nombre, que obviamente no era el Tano, era el alma, la esencia del Tano. El dolor seguía cuando me conectaba con el Tano que estaba en el diván. A todo eso no pararon las lágrimas, caían como cataratas. De vez en cuando sentía la mano de esta chica que me secaba las lágrimas. Íbamos en el carro, intuyo que entre los dos, entre él llevando las riendas y yo sentado a su lado, había unos tambores muy parecidos a los del lechero. Por eso me situé en que estábamos en otra época, una época muy lejana. Era un chico de aproximadamente 10 años. Me vi en esa situación. Después me vi llegando a lo que era una casa de campo, donde estaba mi madre cocinando. Había mucha paz, no había problemas, no había discusiones, no había desavenencias. Era hijo único. Me vi jugando jugando al lado, en el suelo, a algo parecido de lo que era un aljibe, lo que se podría llamar un aljibe, o sea, una superficie de ladrillos con cierto diámetro. Había un árbol, ese árbol va a tener un protagonismo. Ese sector donde yo estaba jugando de niño, en esa realidad, va a tener un protagonismo muy importante. Recuerdo que jugaba con una especie de juguete. No digo que imitaba a un auto, pero era una maderita con 4 circunferencias redondas y jugaba. Estamos hablando de que en aquel momento tenía 10 años. Salgo de esa imagen, me veo quizás un poquito mayor, no mucho, 14 años. Me veo labrando en el campo junto a mi padre, horizonte, verde, guiando un arado él, yo alcanzándole un vaso con agua. Recuerdo sentir su mano acariciándome la cabeza como modo de agradecimiento. En dirección a la izquierda de la casa donde vivía llamémosle ese Tanito, había una nena que éramos aparentemente 3 amigos, ese Tanito, esa nena, esa chica, y un muchacho que llegó después, se incorporó después a esta visión que yo estaba teniendo. A todo esto quiero que sepan que el dolor de la garganta no cesaba y las lágrimas no paraban. Me he visto salir de ese cuadro, llamémosle, porque eran como cuadros. Y cuadros me refiero a distintas escenas de esa película. Me veo ya más muchacho con esta chica, con este amigo, un amigo fiel, un buen amigo, un amigo de verdad. No había demasiado diálogo, no escuchaba palabras, pero había sensaciones, tenía sensaciones de que ese era un amigo fiel, nos dábamos la mano,
hablábamos, o sea, yo veía como desde arriba o a veces veía en primera persona a este amigo, lo mismo que a esa chica, la que era hermosa. Bueno, eh, pasaron los años, cambia el cuadro en esta película, fallece mi padre, al poco tiempo me veo sosteniendo la mano de mi madre, ya ese tanito que tuvo 10, 14, 16 años, ya tenía cerca de 20. Yo para las edades siempre fui un desastre. En la vida actual y real, imagínense, en un sueño. Pero ya sabía que en esa etapa mi padre de esa película había fallecido. Porque yo ya estaba al frente de lo que era el campo. Bueno, acto seguido, en ese mismo cuadro veo a mi madre enferma. La chica que era una amiga de mía en aquel momento me estaba como asistiendo en el cuidado de mi madre hasta sus últimos momentos. Recuerdo estar sentado en la cama teniéndole la mano, que esta chica se acerque con una especie de bandeja. O sea, estaba metida en ayudar, en este amigo entrañable que tenía en esa existencia, estaba permanentemente y siempre nos veíamos hablando al lado de este pseudo aljibe con este árbol, que siempre pasaron los años, pero el aljibe perduró, el árbol también. Y siempre cuando mi madre en aquella película se dormía, quizás la vencían los dolores, no lo sé, nos íbamos a hablar los tres al lado de ese aljibe con ese árbol. Pasó el tiempo, esta chica no tardó en convertirse en mi novia de esa película. Ahí cambiamos el cuadro, ya mi madre fallece. Esta chica, que no sé su nombre, pero recuerdo los rasgos de su cara y si la viera por la calle, podría jurar que sé quién es, si la viese. No la crucé nunca. Quizás no exista, quizás haya alguien muy parecido, que obviamente no va a entender nada de lo que yo digo, pero podría reconocerla si la viese. Lo que yo puedo decir es que se transmitían mucho las sensaciones de fidelidad, de cariño, de amor, circunstancialmente de enojo. Bueno, recuerdo que en esa película esta chica queda embarazada, ya estábamos viviendo en mi campo, en mi casa. Recuerdo haberme visto haciendo tareas de campo, arando, hablando con este amigo que también aparentemente, por las imágenes que yo podía ver, también tenía un pedazo de tierra. Bueno, cuestión que cambiamos el cuadro. Esta chica, como dije, estaba embarazada, estaba cada vez más panzona. Bueno, no sé por qué se enferma embarazada y nada, me veo con mi amigo, unos cuadros parecidos a los que fue con mi madre en aquella encarnación. Me veo charlando con él, hablando con él, siempre al lado de este aljibe con ese árbol que cada vez estaba más grande, que me acompañó en aquella existencia desde chico, jugaba al lado de él, ese árbol estaba siempre ahí. En la vida real, el Tano, acostado, hipnotizado aparentemente,
no dejaba de llorar, ni podía tampoco cesar en el dolor de garganta que estaba teniendo. Todo esto consta en anotaciones que hizo esta chica al momento de la regresión, que para mí fueron 10 minutos, pero pasaron 3 horas. Bueno, cuestión que mi novia de aquel momento, en esa realidad, estaba embarazada y enferma aparentemente. Vino un médico, circunstancialmente lo vi. Siempre me veía con mi amigo, mi querido amigo, hablando al lado de ese árbol, al lado de ese aljibe. Y fallece. Fallece lo que fue el amor de mi vida en esa encarnación. Me veo desalumbrado, me veo abrazando a mi amigo. Bueno, recuerdo el frío de esa casa a la que entraba el Tano solo. Recuerdo los proyectos que había. Es más, hasta parece una película que, como dijo el amigo Gregorio, quizás son todas cosas que quedaron en el cerebro de uno y uno las plasma como si fuese una película. Y recuerdo mirar la cuna de donde iba a estar el futuro hijo nuestro, que obviamente a esta altura ya tenía que aceptar que había fallecido junto a la madre. Recuerdo la sensación de vacío, desasosiego, soledad, claramente, un vacío indescriptible en el pecho que nunca, quizás nunca pude plasmar en esta encarnación, en esa situación, la pude sentir claramente. Bueno, ya el Tano de esa encarnación estaba solo con este amigo. En un momento me veo hablando con él en el campo, dándole la mano, dándole la mano, sosteniéndole el hombro. Él, como que habíamos cerrado un trato, imagino yo. Recuerdo esa imagen claramente. Recuerdo las mangas de mi camisa, porque es como que uno de a momentos se veía en primera persona y a momentos se veía de arriba. Recuerdo dándome la mano con este amigo, como cerrando un trato. La sensación era, estamos cerrando un trato. El dolor de la garganta no se me iba, en mi cuerpo real, el de ahora. Las lágrimas no paraban. Bueno, esa noche, después de haber cerrado el trato con este amigo, en ese árbol, y ahí es cuando interviene esta chica de la vida real, la que me estaba haciendo la regresión, porque aparentemente yo le iba narrando y ella iba anotando, y bueno, es como que en un momento sintió como que se le iba de las manos las cosas, pero no la pudo controlar, y en un momento me dice, por favor, volvé, me empieza a tocar la campanita, pero como que no quería salir de esa realidad sin darle el cierre que se necesitaba. No yo, el de aquella época. Y me termino colgando de ese árbol junto al aljibe. Conjeturas que saqué posteriormente, porque créanme que puede ser una fantasía, está el que la cree, está el que no la cree, puede ser algo que ya está en la cabeza, pero es movilizante tener toda esa información en la cabeza. Bueno, me vi colgado. Ahí es como que ya se terminó la película, ya está. Yo intuyo, conjeturas que saco después, que en ese trato que hicimos con este amigo, yo le estaba como dando poder sobre mis tierras,
sin dejarle ver mi decisión, que creo que él la sabría. Bueno, ahí se acaba la película y uno queda en un espacio negro, neutro. Esta chica, Flavia, de la vida real, si bien ya terminó la regresión, pero estamos en un limbo. Me dice, no me acuerdo, no me puedo acordar el nombre que tenía en esa época, en esa encarnación. Pero me dice, bueno, ya sabemos tu final. eh, Quiero que le dejes un mensaje a quien está usando tu alma en este momento, que le puede llegar a servir para resolver algunas cosas de su presente. Bueno, el yo de otra época le deja un mensaje a mí, que bueno, no lo voy a reproducir, me acuerdo cada palabra. Empiezo a sentir la campanita, y me empieza a traer, y me despierto. El dolor de garganta lo tenía. Habrán pasado 2 minutos, se me fue. Cuando me miro la camisa, estaba empapada literalmente de todas las lágrimas que no me cayeron en mi vida. Creo que me cayeron en ese momento. Me dice, si te querés sacar la camisa, está todo bien, o sea, son amigos de toda la vida. Bueno, me la saqué. Recuerdo que fui al baño y la apreté así, chorreaba agua. Y me dice, bueno, mira, esto fue todo lo que vos hablaste mientras estabas en esa transición, en ese trance. Eh, Quiero que sepas que en un momento tuve miedo. Cuando decías a cada momento que yo te preguntaba si estabas bien, me dice, lo que vos remarcabas es que te dolía mucho la garganta. Yo pensé que se trataba de un sordomudo. Claro, quizás yo no estaba, de hecho ahora que lo pienso, no estaba escuchando ninguna de las voces de ellos, ni de mis familiares imaginarios. Quiero que sepan, para los que avanzaron el video, pongo puntos suspensivos, para los que avanzaron el video, estamos hablando de una regresión a vidas pasadas que me hizo en el año 2014 una vecina que estudió aparentemente con una eminencia, un tal Eddie Cordera o Eri Cordeva o por ahí, español él. Quiero que sepan que es una chica que tiene estudios, una chica capacitada, calificada, con nivel cultural, y bueno, me hizo esa regresión. Como les estaba contando, ella tomó nota de todo, lo grabó, y fue una experiencia bastante movilizadora. Tuve una segunda regresión, pero la verdad que no le encontré el impacto que a esta. Esta es la posta, esta es la original. Tuve otra con un muchacho que sabía mucho de esto aparentemente, pero es como que la tuve que remar yo. Pero la experiencia en sí arranca uno remándola, diciendo, bueno, esto es retrucho, la verdad la voy a remar por la onda, pero cuando uno se quiere acordar, ya entró en ese, llamémosle, limbo. Cada cosa que me decía aparecía en mi imaginación automáticamente. Cuando les cuento que me dijo, te vas a imaginar una escalera, automáticamente apareció una escalera de mármol, me acuerdo claramente. Yo me la imaginé así, otros se imaginan otro tipo, otros se imaginan. Una escalera de mármol marrón, con una baranda negra, escalera ascendente, baranda negra de fierro. Podría ser una escalera descendente. No dijo qué tipo de escalera había que imaginarse. Me dijo, vas a subir, escalón a escalón, cada vez que escuches una campanita vas a subir un escalón. Mágicamente, cuando no se escuchó más la campanita,
ya estaba arriba. Me dice, estás enfrente a un pasillo, de verdad. Hay puertas de distintos colores. No hagas nada todavía. Quiero que sepas esto. La puerta que vos abras te puede llevar a un momento que necesitas saber de esta vida. Cuando tenías 1 año, 2, 3, 4, 10, hasta ayer. O puede que vayas a otra vida. La cantidad de puertas que hay son momentos que necesitas saber o vidas pasadas. Yo elegí la negra. Eran todas de color distinto. Ninguna era color fosforescente, ninguna era un color raro, eran colores primarios con distintas tonalidades. Para que digan, bueno, pero hay un número limitado de colores primarios. Sí, pero había distintas tonalidades. Tampoco sé cuántas puertas había. Yo vi la negra y me paré frente a la negra. Y ahí fue cuando empezó esta regresión. Quiero que sepan que para mí, si bien no encontré respuestas, más allá del mensaje que mi otra existencia le dejó a esta, no encontré respuestas, pero me movilizó muchísimo. Me movilizó muchísimo. Y quiero que sepan que si bien yo tenía una terrible fobia a la paternidad, quizás ese haya sido el origen. La verdad no sé. Después de eso vinieron los chicos. Pero bueno, nada. Tómenlo los que creen. Espero, bueno, les haya servido. Los que estén con ganas de quizás incursionar, probar, háganlo con gente capacitada, calificada, que lo sepa guiar. Si bien al principio, como dije, por tercera vez voy a decir, esto arranca como siendo cómplice, como el lector cómplice, pero termina yendo solo. Yo sé, no soy un analfabeto, no soy un tipo poco instruido, sé que por ahí el cerebro necesita este tipo de construcciones y demás, pero podría haber sido una historia de una vida pasada. La segunda experiencia la realicé, no la voy a contar porque sería muy largo. Si bien tuvo hasta fechas puntuales que esta persona que me la hizo se quedó mucho más enganchado que yo. Yo no le había dicho que yo ya había hecho una. Yo la hice y verdaderamente no salí con esa wow. Fue la misma sensación que la primera vez que fui caminando a Luján, si bien no es mi fe, ni soy religioso, pero toda esa gente caminando hacia un lugar, toda esa energía moviéndose hacia un lugar, es movilizante. No les voy a negar, cuando llegué la primera vez, con la ampolla, bla, 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 tuve un sueño, descansé en paz interior, como quizás pocas veces. La segunda vez que fui buscando esa sensación, no pasó. En esa época estaba entrenado. Tengo un pasado deportivo también. Si bien nunca fue el eje de mi vida, pero me gustaba el deporte. De hecho, mi amigo, mi hermano, es el dueño de un gimnasio, donde pasamos prácticamente la adolescencia en los ratos libres dándole a los fierros. Que muchos ratos libres no había porque estudiaba, trabajaba, pero le dimos a los fierros, aunque ahora no se note. Pero bueno, la segunda regresión, volviendo al tema, el muchacho que me la hizo quedó mucho más enganchado con la historia que yo. Yo me fui, me acuerdo que de ahí tenía que irme, porque
esa regresión la hice un sábado a las 9 de la noche y terminó 11:30. De ahí tenía que encontrarme con una amiga que justo salía de trabajar. Bueno, después salimos a cenar, qué sé yo. No, la verdad no me despertó mucha sensación. Pero él se quedó enganchado con todo lo que fui diciendo y aparentemente la mecánica era más o menos la misma. Iba anotando, yo di fechas, di lugares, se tomó el trabajo de buscar todo lo que yo había dicho y todo coincidía. O sea, el día que yo decía que era tal día de tal mes, domingo, lo buscaba y estaba. O sea, y no hay mucha manera de que mi cabeza sepa eso. ¿Casualidad? Puede llegar a ser, claro, claro que sí, claro que sí. No se olviden que los técnicos medimos 7 veces y cortamos una. Pero bueno, a veces cuando las pruebas están y uno lo experimentó, puede más o menos dar fe de algunas situaciones. Pero también hay una verdad grande. La cabeza siempre necesita defenderse o buscar respuestas para que en el plano consciente la vida no sea, qué sé yo, tan dura, tan cruel, tan fea, tan vacía. Siempre yo dije, sobre todo se usa mucho la palabra esperanza. Y para mí no hay nada más feo que la esperanza. La esperanza es, para mí, el saber que las cosas no se van a concretar. Esperemos que sí. Eso es la esperanza. El tener más certezas que nada va a pasar a que sí. Por eso no. Por eso el dicho, el famoso dicho más largo que esperanza de pobre. Y sí, son cosas que nunca van a pasar. El mensaje que espero que llegue nunca va a llegar. Y así un montón de cosas que podríamos ponernos a filosofar. Pero bueno, nada. Quería contarles esta experiencia. A los amigos que quizás les gusta, quiero que sepan que acá no hay nada de ficción. Eso lo voy a contar, lo voy a remarcar, lo voy a recalcar. Es experiencia vivida a riesgo de parecer más ridículo de lo que parezco. No me preocupa porque es la verdad que yo viví y es una experiencia, es una experiencia. El que está con ganas, como estaba diciendo, con ganas de incursionar, de probar, de ver si es verdad, hágalo con gente calificada, con gente que tenga, no les digo un currículum, porque no sé si hay demasiado currículum de regresionistas de vidas pasadas, qué sé yo. Pero bueno, hay veces que el alma necesita respuestas y está en uno buscarlas. Yo las busqué. ¿Las encontré? Sí. Tendría que analizar muy finito en qué modificó saber eso. Quizás en nada, quizás en nada. Pero el dolor fue real, era el dolor del ahorque, de ese árbol que estuvo siempre ahí. No es que me imaginé un árbol en el último momento de esa película, vamos a llamarle. El árbol estuvo siempre, desde que era un chico en esa encarnación, el árbol estaba. No es que elegí un árbol en el medio del monte para colgarme. El, el después del fallecimiento, llamémosle, de mi novia, pareja, la mujer que amaba en aquella época, en aquella vida, no en aquella época. La pérdida del hijo in vitro, si lo pienso, puede llegar a tener sentido. Pero bueno, es como todo. En algo hay que creer. El amigo Gregorio dice, yo no creo en nada. No hay que creer en nada. Qué sé yo, es más lindo tener certezas, en eso no les voy a mentir, es más lindo saber que lo que se sabe, agarrar esto, decir esto es una llave cricket de muy mala calidad, y lo sé porque lo comprobé. Bueno, qué sé yo,
también está la certeza quizás equivocada. Puedo agarrar una llave Baco y decir esto es una llave Baco y podría ejemplificarlo con una llave Baco. Esto es una llave Baco, es de excelente calidad porque es Baco y voy a apretar un bulón y se parte. Esta no, obviamente, ¿no? Pero es un ejemplo. Bueno, gente, la vamos a colgar en el tablero porque no queremos que siga habiendo desorden sobre el banco. Mañana sí, vamos a ordenar el banco, vamos a ver qué hay acá arriba, como hacemos siempre. Les mando un saludo, espero el video les guste, los que lo tomaron como un entretenimiento, perfecto. Los que tengan alguna experiencia parecida, son bienvenidas al Instagram, acá en los comentarios si tienen ganas, si no, bueno, no importa. Si se quedaron, les mando un saludo y les conté un capítulo más de la historia de mi vida.